Estamos hablando sobre los 500 años de la Reforma de Martín Lutero, desde aquel 31 de octubre de 1517. Hemos hablado sobre los antecedentes, hemos hablado sobre el curso de la Reforma y ahora vamos a hablar sobre las consecuencias de la Reforma de Martín Lutero. No hay duda, la Reforma del siglo XVI produjo importantes cambios en casi todos los aspectos de la vida social, política, económica de Europa. Entre ellos, la separación de la Iglesia del Estado, la alfabetización y el fomento de la educación, tema muy importante, el desarrollo económico de los países de Europa, básicamente, y también la mayor dignidad que aportó la Reforma a las clases más humildes. Fundamentalmente, de todos modos, la Reforma fue un movimiento religioso y el propósito de los reformadores era fundamentalmente devolver al Evangelio su claridad redentora, que había estado asfixiada por una maraña de conceptos, de ritos, de ceremonias, de exigencias, de distorsiones acumuladas a lo largo de los siglos, particularmente en los tiempos de la oscura Edad Media. Pero las principales consecuencias de la Reforma, de todos modos, fueron la ruptura con la Iglesia romana y la pérdida del poder del papado corrupto. La pérdida del poder del papado corrupto, porque en realidad la Reforma lo que hizo fue sacar a la luz toda esa historia negra de lujos, de corrupción y de distorsión de las grandes verdades de la fe. Otro de los grandes asuntos que apuntó la Reforma fue el lugar de la mujer en la sociedad. Después de siglos de postergación, la Reforma presentó una visión radicalmente distinta. Le dio a la mujer la dignidad en su tarea femenina, tantas veces menospreciada por los hombres, pero que, fíjese, Lutero dijo que sobrepasaba aún al ascetismo de los monjes y de las monjas de los conventos. Por otra parte, también propició la participación de la mujer en el culto, en el canto y también en el ministerio de las iglesias. Pero claro, lo más importante de la Reforma, lo más trascendente de la Reforma fue la difusión de la Biblia y con ella la libre interpretación de las Sagradas Escrituras sin intervención de las autoridades de la Iglesia romana. El Evangelio que iluminó las almas, millones de almas, en medio de la oscuridad romana y luego, consecuentemente, el crecimiento de la fe evangélica. No obstante lo cual, después de la Reforma subsistieron una cantidad de errores en la teología luterana, como por ejemplo el bautismo infantil, el conservar un bautismo que la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, no avala en ningún pasaje. Lo que también se llamó la doctrina de la consubstanciación. La Iglesia romana hablaba de la transubstanciación, es decir, que el pan y el vino en la cena del Señor se convertían, en la misa, se convertían en el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. El Lutero hablaba de la consubstanciación, es decir, la presencia de Cristo, decía, en, con, bajo, alrededor de y tras el pan y el vino. Es decir, un complemento, consubstanciación. Acompañaba el simbolismo que está en la palabra de Dios con la presencia del cuerpo y la sangre de Cristo. Otro de los asuntos fue el vicariato sacerdotal, es decir, la intermediación de un sacerdote entre Dios y los hombres. La consecuencia de la Reforma, naturalmente, la respuesta a la Reforma fue la contrarreforma católica. La Iglesia Católica trató de impedir el avance de la religión protestante en Europa y las colonias europeas en América. Y un ejemplo de esto fue la reactivación de lo que se llamó el Tribunal de la Inquisición del Santo Oficio. El Tribunal de la Inquisición fue una de las peores cosas que presentó el romanismo. Bajo la Inquisición,
murieron en las piras de fuego, en las cárceles, en las torturas, en el potro vil y en tantas otras torturas. Miles de cristianos con una fe cierta en el Señor Jesucristo. Pero además de eso, el Santo Oficio se ocupó de la publicación de una lista, de listas negras, de libros prohibidos para la lectura de los católicos. Triste historia. Déjenme hablarle un poquito de los otros reformadores también, aparte de Martín Lutero. Hablemos de Juan Calvino. ¿Quién no conoce a Juan Calvino? 1509-1564, con Lutero seguramente los más grandes teólogos de la Reforma. Calvino aporta un sentido más al descubrimiento de Lutero de lo que fue la fe como medio para la salvación. Calvino hizo énfasis en la gracia. El Evangelio se recibe por la gracia de Dios por medio de la fe. Fue uno de los más excelentes comentaristas bíblicos de la Iglesia. Hizo comentarios a casi todos los libros de la Biblia, e inclusive en español usted puede leer algunos de los grandes libros de Calvino. Otro de los reformadores importantes de aquella época fue Ulrico Zwinglio. Ulrico Zwinglio discernió mejor que Lutero la doctrina de los sacramentos, el cual aceptaba el bautismo de los infantes, impulsó la aplicación social de los grandes principios reformados también. Falleció en 1531. Otro fue un gran amigo de Lutero, se llamaba Philip Melanchthon. 1497 a 1560, escribió un manual de dogmática y expuso la fe de la Reforma en sus primeros años. En realidad, junto con Lutero, fue el encargado de diseminar el mensaje de la Reforma por la Europa de aquel entonces. Algunos logros de la teología de la Reforma, logros importantes de la teología de la Reforma: despojar a las Sagradas Escrituras de la autoritaria y subjetiva interpretación romanista. Una de las frases de la Reforma era esta, en latín: Scriptura, scripturae interpres. Esto quiere decir, y es muy importante, un principio hermenéutico de primer orden: el mejor intérprete de la Escritura es la misma Escritura. Otro de los avances, de los logros, fue la aplicación directa y gratuita de la obra expiatoria de Cristo sin necesidad de méritos o satisfacciones ante Dios. El libre acceso a Dios sin intermediarios como un sacerdote o la misma iglesia. Y también, fíjese, un movimiento de apoyo al matrimonio sacerdotal dentro de muchas corrientes cristianas, y esto impulsado por su casamiento con Catalina de Bora en el año 1525. Hay 5 solas de la Reforma, muy interesantes y muy profundas cada una de ellas, que las vamos solamente a recitar. Como lema de la Reforma, Lutero y aquellos que le acompañaron hablaban de sola Escritura, es decir, solo la Biblia. Hablaban de sola gratia, sola gracia de Dios. Hablaban de sola fide, la sola fe en el Señor. Hablaban de solus Christus, Él, el Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres. Y finalmente decían, soli Deo gloria, solamente Dios es digno de recibir la gloria. 5 bases de lo que fue la Reforma tan importante. Pero déjeme hablar ahora un poco de lo que es la Biblia en español, para tener la idea, el conocimiento de lo que es la Biblia en nuestro idioma. 21 años después que Lutero tradujera el Nuevo Testamento al alemán, aparece el Nuevo Testamento de Francisco de Encinas en el año 1543 en la ciudad de Amberes, en Países Bajos. Después aparece también la Biblia de Ferrara, publicada justamente en la ciudad de Ferrara, en Italia, en el año 1553, una versión hecha por eruditos judíos, probablemente más perfecta en cuanto a lo filológico y a lo exegético, pero con un fuerte énfasis judaico, naturalmente. El Nuevo Testamento de 1556, cuyo traductor fue Juan Pérez de Pineda, escrito en un perfecto romance castellano, una revisión del Nuevo Testamento de Francisco de Encinas. Pero claro, tenemos que llegar a la Biblia del oso,
Y la Biblia del Oso es la primera Biblia impresa en español. Cierta vez la tuve en mis manos, uno de sus originales. Le aseguro que temblaba cuando la tenía en mis manos. Una Biblia que se editó en Basilea, en Suiza, en el año 1569, traducida por Casiodoro de Reina, que era un religioso del orden de los Jerónimos, convertido al protestantismo, un hombre gran conocedor de los idiomas originales. Trabajó 12 años, nada menos, en su preparación, usando como base el texto masorético, es decir, la versión hebraica de la Biblia, para traducirla al español. Casiodoro de Reina nace en 1520, muere en 1594, es un monje también jerónimo, que al oír las verdades de la Reforma, deja el convento de San Isidoro del Campo, allí en Sevilla, sur de España, y cuando se traslada a Inglaterra fue pastor de protestantes en el exilio. Finalmente sufrió la persecución por la famosa Inquisición. Casiodoro de Reina tuvo enormes dificultades económicas para terminar la traducción de la Biblia. No fue fácil la tarea. Pero al fin se imprimieron 2.600 ejemplares de la llamada Biblia del Oso, porque tenía en la portada un oso con un panal de miel, como hablando de que la Biblia es más dulce que la miel, al decir de las Escrituras. Esta Biblia, la Biblia del Oso, contenía de todos modos los libros apócrifos y luego fue revisada por Cipriano de Valera. Hablábamos de Cipriano de Valera. Cipriano de Valera, 1532 hasta 1602, año de su muerte, era un monje jerónimo también, del mismo monasterio de San Isidoro del Campo en Sevilla. Cipriano de Valera lee el Nuevo Testamento introducido en Sevilla por Julián Hernández, del cual vamos a hablar ahora, y revisa la Biblia de Casiodoro de Reina en el año 1602. Pero déjeme hablarle de un personaje singular, Julián Hernández, conocido como Julianillo, o tal vez, si usted quiere, con un nombre un poco más singular, Julián Le Petit. Julián Le Petit, Julianillo, se dijo que era el más activo de todos los reformadores, un hombre muy simple, muy sencillo, que en un momento determinado, disfrazado a causa de la Inquisición justamente, introdujo en España ejemplares del Nuevo Testamento de Pérez de Pineda y los llevó particularmente al convento de San Isidoro del Campo. Julianillo fue desconyuntado y quemado vivo por la Inquisición en Sevilla en el año 1560. Todo su error, todo su delito había sido introducir la palabra de Dios en el convento de San Isidoro. Pero este hombre grande que penetró en España con las Biblias, con la palabra de Dios, mientras era llevado a la pira de fuego, iba cantando una canción que se hizo famosa: vencidos van los frailes, vencidos van, corridos van los lobos, corridos van. Un hombre sencillo, pero que al mismo tiempo fue uno de los factores más importantes de la Reforma en España, del conocimiento de la Biblia y también luego de la difusión de la palabra de Dios para la salvación de millones de almas. Dios no necesita grandes hombres siempre, como Lutero, como Calvino y tantos otros. Dios también usa pequeños hombres, sencillos hombres. El valor no está en los hombres. El valor está en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. También para usted, también para mí, también para el hombre de hoy.